tal? ¿Cómo les va, familia de Valora? Es un gusto saludarles una vez más, darles la bienvenida a su programa Talitacum, Mujer, Levántate. Soy Wendy Hernández y agradezco, estoy emocionada de poder estar una emisión más con ustedes, acompañada de mi amiga Gloria, y agradecerles que nos permitan llegar hasta donde ustedes están, hasta donde ustedes se encuentren, poder compartirles el tema que hoy hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Y el tema de hoy va a ser, si pierdes, no te pierdas. Así es. Entonces, bueno, bienvenidas. Los invitamos a que se conecten con nosotros, a que estemos en comunicación directa para poder compartir y a lo mejor enriquecer este programa con sus testimonios. Le doy la más cordial bienvenida, amiga. Buenas, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Wendy. Hola a todos los que nos escuchan. Es un placer compartir este tiempo con ustedes. Gracias por dejarnos llegar hasta donde están. Bueno, yo estoy emocionada por estar aquí. La verdad es muy grato poder compartir. Así es, estamos emocionadas y aparte veníamos corriendo, rapidísimo, porque hoy el tráfico de veras que no fue nuestro aliado, pero ya estamos aquí con mucha alegría, contentas de poder compartir con ustedes este día, este gran tema. Y bueno, sin más, queremos compartirles nuestras redes sociales donde pueden estar en contacto a través de nuestras plataformas en Spotify. Nos encuentras como Valora Podcast, en Valora Radio como Valora Radio Lupita Venegas y en nuestra página que es Facebook como Valora Radio. También si quieres conectarte con nosotras de manera personal, acuérdate que está en nuestra página Talitacumi, Genialidad Femenina, o también nos puedes buscar como @mujerlevántate.mx. Y pues sin más, porque tenemos que darle rapidez a esto para que nos ajuste el tiempo perfecto para ustedes, pues queremos ponernos en la presencia de nuestro Señor, del Espíritu Santo. Hoy vamos a hacer una oración un poquito más pequeña para poder ponernos en sus manos, que sea Él quien hable a través de nosotras, para que con este programa pueda acariciar tu alma. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a iniciar justamente nuestro programa, que tiene que ver no tanto de cómo vas a vivir el duelo, sino de que hemos encontrado que muchas veces traemos heridas emocionales y que estas heridas emocionales a veces son provocadas por duelos que no han sido elaborados, ¿verdad? Que son duelos que están aplazados, que en algún momento de nuestra vida los hicimos a un ladito, pero que sí están afectando nuestra conducta, que sí están afectando nuestro diario vivir, pero que no lo hacemos tan presente, que tiene que ver con una pérdida significativa, que no se elaboró el proceso de duelo y que muchas veces en acompañamiento de asesoría que tenemos, ahí es donde nos damos cuenta dentro de esta historia que tiene algunos puntos que ver ese duelo que no está resuelto. Así es, a veces preferimos darle la espalda a ese dolor que nos genera esa pérdida que tuvimos, ya sea por un ser querido o de cualquier otra índole, y vamos por la vida sobreviviendo y no viviendo, porque no trabajamos ese dolor que nos causaron o que nos causó esa pérdida que tuvimos. Definitivamente, Glo, como tú dices, que vamos sobreviviendo. Y sobreviviendo quiere decir que el día a día voy haciendo mis actividades, voy con la rutina, pero si te pones a dar cuenta, porque la idea de esto es que vayas haciendo conciencia si dentro de lo que tú vas viviendo pudieras tener un duelo no elaborado, y entonces darte cuenta que eso probablemente está afectando tu estado de ánimo. Y a veces hay personas que viven enojadas, que viven reactivas, porque me dicen, es que con cualquier cosita exploto, ¿verdad? Entonces tiene que ver con esta parte de solo
ir sobreviviendo y no estar disfrutando plenamente nuestra vida. De vivir. Así es. Bueno, muchas veces nuestras pérdidas significativas, en las cuales vamos nosotros aplazando el duelo, porque muchas veces el duelo solamente lo relacionamos con una muerte del familiar querido, cuando la realidad es que no. La realidad es que hay pérdidas significativas que tiene que ver incluso hasta con pérdidas materiales, tiene que ver con temas de pérdida de relación de pareja, relaciones de amistad, en temas de negocios, o sea, cualquier pérdida que tú vivas que desestabilice tu vida y que sea significativa, se tiene que vivir un proceso de duelo. Y el duelo, desde la etimología en el latín, significa dolor. Por lo tanto, pues sí nos va a doler, claro, ¿verdad? No es un proceso como de, ay, voy a estar así como entre las nubes, sobre miel, sobre hojuelas. No, es un proceso que sí va a doler, que sí nos va a afectar, que sí hay cambios de conducta, que va afectando nuestra relación con los demás y que a veces las personas que están a nuestro lado no nos logran comprender porque muchas veces ni nosotros comprendemos a los otros en el aspecto que no sabemos que venimos cargando en el costalito y juzgamos y señalamos y ay, esta persona tiene un mal carácter. Pues sí, tiene un mal carácter, pero no creo que sea por gusto. Digo, no sé quién por buen gusto quiera estar todo el tiempo enojado. Ande de malas todo el día. No, y también nos puede pasar que o andamos tristes todo el tiempo, no sonreímos, no disfrutamos de las cosas de la vida diaria. Y es bien complicado porque ni siquiera nos damos cuenta, pues, simplemente tenemos ese cambio de actitud porque traemos ahí ese dolor que no trabajamos, que no enfrentamos, que no hacemos consciente y sobre todo que no interiorizamos y decimos, sí, me está doliendo y sí, me siento como me estoy sintiendo y lo hablo y busco esa ayuda o ese acompañamiento de alguien más. Y me quedo así. Exacto, y pues esta situación incluso a veces las personas también se la pueden creer de que tienen el mal carácter, ¿no? Dicen, pues sí, soy un malhumorado, soy una persona que vive luego en conflicto con los demás, pero no es así, o sea, hay una raíz de la cual pudiera ser, porque pudiera ser un factor el que está una pérdida significativa de la cual no hemos nosotros atendido, que la hemos anestesiado, que la hemos hecho así como de, no quiero ni siquiera entrarle, porque a lo mejor es tan dolorosa que la mente es bien inteligente y busca protegerse. Entonces, evado, y entonces vamos aplazando esa vivencia de ese dolor para poder sanar nuestra herida, sanar nuestro corazón, resignificar la historia, aceptar con paz, no que llegues a la parte de la conformidad, de bueno, pues ya me conformo, pues ¿qué puedo hacer? Porque el conformarte es como bajar los brazos y no hacer nada. Y el hecho de aceptar es que vas trabajando, pero llega un punto en que llega tu paz, recobras tu vida, recobras esa alegría de vivir y entonces sigues tu camino y probablemente, casi estoy segura, porque en los casos que en lo personal me ha tocado acompañar, ahorita nos compartes tú esa experiencia también, en los casos que me ha tocado acompañar en la vivencia propia, esa experiencia me ha transformado y me ha hecho crecer y me ha hecho ser mejor persona. Claro, y es tan importante darte cuenta de que el otro sufre primero, ¿sí? Y de que su sufrimiento es bien respetable, ¿sí? Y que él puede sentirse enojado, puede sentirse triste, puede sentirse desesperado, incluso sin ganas de vivir. Y pues es que está pasando por su dolor y no hay que criticarle, más que nada hay que tratar solo de acompañar, ¿sí? Si nos toca una persona que está así, pues acompáñala, a veces no necesitas ni decirle algo, simplemente con estar ahí y hacerte presente, él ya se siente que alguien está y no estás solo. Así es, de hecho,
también es un arte el acompañar. Sí. Es un arte el ser acompañante de alguien que sufre, o por lo menos empatizar y no juzgar, sino a lo mejor acercarte, porque realmente una persona que está herida, una persona que trae heridas profundas y que no son conscientes de dónde viene, o sea, por tanto tiempo que pasó, yo digo, parecemos como puerquitos espines, ¿verdad? O sea, de esas que acaricias al puerquito espín y ¡fum!, ¿no? Saca las espinas y porque está a la defensiva, se está defendiendo porque está en un modo alerta, en un modo de protegerse. De hecho, el cerebro humano, como parte primitiva de esa función que tenemos en el cerebro, es la sobrevivencia, la supervivencia, es el protegernos de no morir. Entonces, cuando estamos afectados, nuestro cerebro dice, todo es amenaza, entonces busco protegerme, ¿verdad? Y pareciera, vuelvo a insistir, en que pues tenemos un mal humor, en que nuestras conductas no son tan agradables para el resto. Por eso la invitación a que conforme vayamos platicando en el programa, a lo mejor tú puedas identificar si hay o no una situación que pudiera estar afectando tu vida, que no te está dejando vivir plenamente, para entonces, pues darte algunas herramientas, algunas sugerencias de cómo poder empezar a trabajar este proceso de duelo, ¿verdad? Fíjate, lo que dices, Wendy, me hace recordar una vivencia, eso es algo personal, se los comparto, porque me hizo recordarlo ahorita, Wendy, cuando yo perdí a mi mamá, que ella falleció. Era tanto mi dolor que yo dije, no lo toco, ni lo veo. Le di la espalda y me enfoqué en ayudar a mis hermanos, en hacer esto, en hacer lo otro. Pero sí estaba así como dice un puerquito espín, que nada más te dicen algo y ¡fum!, lanzas la espina, porque yo era como muy enojona, introvertida. O sea, a veces hasta me decían algo amable y yo decía, ay, qué raro, ¿eh? O sea, ¿será verdad que me está diciendo cierto? Tan amable? Y uno va por la vida pues así, sobreviviendo con lo básico para ir caminando, pero no disfruta. O sea, yo no disfrutaba mi vida, no disfrutaba mi juventud, no disfrutaba que sí tenía mis hermanos, que sí estaba mi papá, que podía hacer muchas cosas. Solo lo iba viviendo así, ¿sí? Sin emocionarme, sin ver lo bonito que sí había y solamente pues estar ahí, ¿sí? Hasta que un día me di cuenta, pasaron muchos años, déjenme decir. ¿Qué edad tenías, Glo, perdón que te interrumpa, cuando vives la experiencia del fallecimiento de tu mami? Tenía 15 años. Ok, 15 años, una jovencita, adolescente, ¿verdad? ¿Y cuántos años pasan con ese tema del sufrimiento? ¿Hasta qué edad te das cuenta que reaccionas, por ejemplo? Para que vean el tiempo que puede pasar. Yo creo que sí pasaron fácil otros 15 años. Madre santa, o sea, un buen. Sí pasó mucho tiempo. Sí, hasta que yo, pues, uno va conociendo cosas, va madurando, te van poniendo herramientas en la vida. Dios está, yo creo que ahí bien al pendiente estuvo de conmigo, de que te pongo un taller, de que te pongo una amiga, de que te pongo hasta una película, ¿no? Uh-huh. Hasta que yo empecé a darme cuenta que sí, había retardado mi duelo. Así que no lo había elaborado y solamente le estaba dando la espalda. Entonces contacté con ese dolor, que en ese momento pues ya no estaba a flor de piel, pero ahí estaba. Y lo lloré, y esta vez lo lloré de una forma así que me sentí liberada, porque dije, sí estaba muy triste, sí me dolió mucho, sí estaba incluso hasta enojada. Pero una vez que lo concienticé, lo vi, lo platiqué, entonces ya te sientes así como que dices, wow, como si se te cayera una tela de los ojos, y dijeras, mira todo lo que me estaba perdiendo por no contactar con algo que ya había vivido atrás y que me dolía mucho. Entonces, qué importante es elaborar tu duelo y sobre todo qué importante es no pensar que estás sola, porque no estás sola, uh-huh. ¿Sí? Cuando menos hay alguien que no te falla nunca, Dios que está ahí contigo y pues sí estuvo ahí conmigo, la verdad, aunque yo lo vi 15 años después. Fíjate, y quiero compartirles porque creo que eso no lo ven ustedes, pero Glo sigue emocionándose, por ahí hay unas lágrimas en sus ojos todavía de esta experiencia. Y que agradecemos y te agradezco, amiga, que abras tu corazón y que puedas hablarle a las personas que, bueno, como seres humanos tenemos esas experiencias y que vamos sanando, pero cómo, o sea, los años que pasaron y qué pasaba contigo, ¿a poco no te juzgaban
porque estabas así con ese carácter. Sí, de hecho, una vez hubo un accidente en una reunión con el grupo de jóvenes, porque casi me obligaron a entrar a un grupo de jóvenes de la parroquia, y una persona tiró un vaso. Yo me levanté tan enojada que le dije así bien grosera, ¿qué te pasa? ¿No me estás viendo que estoy aquí? Me fui de la reunión así como... indignadísima, ofendidísima, como si me hubiera ella agredido adrede y me hubiera hecho algo muy feo. Pero esa fue mi reacción y yo dije... En ese momento yo tenía razón, según yo, ¿eh? Uh-huh. Pero ahora que lo veo, digo, chino, o sea, no, es que yo estaba tan dolida que cualquier cosita más era como mucho. Así es, fíjate, estaba tan dolida que cosas que parecieran, o sea, más bien, acciones que vienen del exterior que si las ves desde otro estado de ánimo, parecieran como de, ay, o sea, no pasa nada, solo sucede el accidente, pero no llega a grandes dimensiones. Sin embargo, cuando nosotros estamos pasando por estos periodos, y más cuando no es consciente de dónde está, porque sé que me duele, pero no sé de dónde viene, ¿qué sucede? Que magnificamos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? O sea, cómo vamos nosotros viendo como moros, hasta moros con tranchete, ¿verdad? Sí. Y que casi te ves al espejo y te peleas contigo misma, ¿no? ¿Qué traes? ¿Qué me ves? ¿No? Casi. No sé a quién le ha pasado. A mí a veces sí me pasa que hasta me peleo conmigo, ¿verdad? Pero sí es bien importante que tú vayas viendo tu historia de vida, que si realmente en estos momentos no estás disfrutando plenamente y que a lo mejor te han hecho mención, ¿verdad? De que, oye, tu carácter, oye, no te aguantas, no lo sé, porque nos ponen un montón de etiquetas, que a lo mejor cheques y hagas un historial de dónde pudo haber sido esa pérdida significativa que puede estar afectando tu presente. Porque un duelo, mientras no es elaborado, la herida está abierta y en espera de ser vivida, y que cuando se vive pareciera que pasó ayer, ¿verdad? Sí. No pasó que pasó hace 15 años, no, o sea, parece que la herida sucedió ayer. Por ejemplo, a mí en casos de acompañamiento me ha tocado, por ejemplo, personas que llegan, en este caso mujeres, que llegan pues a buscar una ayuda para este cambio de conducta, para crecer, para ser mejor persona, y empezamos a revisar su historia de vida, pero llega un punto, y que es un tema bastante fuerte, ¿verdad? Pero llega un punto en donde tocan tan profundo su corazón y tienen un tema de una pérdida significativa, aunque haya sido voluntaria, porque se practicaron un aborto. Qué ¿sí? complicado. Es muy complicado y no se puede juzgar a la mujer porque no sabemos bajo qué circunstancias está tomando una decisión tan crucial, tan difícil en esta vida, y que las dos vidas son importantes. Pero ha sucedido que por temas de un proceso de aborto inducido, practicado con mi consentimiento, entonces cuando abren este corazón y se dan cuenta que esa pérdida efectivamente les está afectando su presente, tenemos que vivir ese duelo. Y es en lo que nos enfocamos, empezar a vivir ese duelo sobre esa pérdida que pasó años, porque estoy hablando de mujeres de 40, de 30 y tantos, de 50, pero que esa práctica fue a los 18, fue a los 15. Entonces, todos estos años, y que ella realmente cuando empieza a sanar esa herida, se empieza a transformar, empieza a ver cambios de ella misma. ¿Por qué? Porque ya está atendiendo ese dolor que estaba ahí dormido. Y que muchas veces, yo les digo cuando trabajo el tema de las emociones, ya en un programa lo trataremos, pero es como que vamos enterrando esas emociones y que están enterradas vivas. Y al final de cuentas van a escalar y van a salir, pero van a salir en una circunstancia diferente, en un tiempo diferente, con algo que puede ser tan sencillo como mencionaba ella, o sea, un vaso que se cayó. Pero ni siquiera me mojó, ¿eh? Aparte, ni siquiera la mojó, pero va a explotar como una bomba atómica, ¿verdad? Entonces es importante que te vayas dando cuenta, o sea, cómo una pérdida sí puede afectar tu vida
cuando no se elabora ese proceso de duelo. ¿Qué pasa cuando una persona está en esa situación o que está viviendo un proceso de duelo? Me gusta de alguna manera normalizar algunas situaciones que van sucediendo, porque cuando empiezan a vivir esto, piensan que o están fuera de sí, que están muy mal, porque luego los juzgan, ¿verdad? Es que estás mal, pero no. Son efectos que suceden y que son normales que vayan pasando dentro de estos procesos de duelo. Cuando tú te das el permiso de sentir, ok, ya me di cuenta, sí tengo esta herida, sí está este duelo que no ha sido vivido, y que te permites que sí lo vas a sentir, que sí va a doler, vuelvo a repetir, va a doler dependiendo la intensidad de cómo tú vivas tus emociones. Cada quien tiene su forma personal de vivir ese duelo. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a ver estos, voy a ponerte algunos ejemplos porque como esos hay muchísimos, pero para que te vayas dando una idea de qué va sucediendo. Por ejemplo, puede haber afectación del sueño, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que si tú llevas un ritmo de sueño normal, empiezas a tener noches de insomnio. Sí, de hecho o sea, te quieres dormir, te sientes cansado, pero no puedes. Y de repente empiezas a pensar en aquello, ¿sí? O empiezas a pensar, ¿qué me pasa? O simplemente no piensas, pero no te puedes dormir, porque no hay esa paz, esa tranquilidad. Así es, y luego, como exacto, como dice Santa Teresa, ¿no? Se suelta la loca de la casa, porque luego empieza la casa y te suelta como loquita y te va quitando el sueño. Entonces, tener trastornos del sueño es normal, nada más que sí hay que estar al pendiente que no sea tan prolongado, porque entonces sí necesitamos una intervención médica para podernos ayudar en esta parte. Ojo, médica, porque luego a veces vamos con Juan Pérez y te da que si el tecito, que si las pastillitas, no, o sea, tenemos que atendernos de manera profesional, ¿verdad? También pasa mucho que cuando estamos como en estos periodos, incluso cuando estamos con la herida abierta, sin darnos cuenta, hay mucha falta de concentración. No nos concentramos, andamos muy dispersos, parecemos ahora sí que esas como lagunas mentales también, ¿verdad? Que se te va el avión y entonces no estoy tan concentrado en mis tareas diarias, ¿verdad? Sí, de hecho, se te olvidan cosas básicas como, oye, ¿qué iba a hacer? Vine aquí y... ¿Voy o vengo? Ajá. ¿Y qué estaba haciendo? De hecho, a mí, pensando un poquito en eso en aquel tiempo, se me olvidaba ir por mis hermanos al kinder. Okay. Y yo decía, ay, jole, a veces la maestra me los llevaba a la casa y, ¿qué pasó? Yo, chins, no, es que se me fue. Imagínate, o sea, lo mucho que te afecta no estar al 100 viviendo tu vida. Sí, en ese presente. Por tener una herida que no has trabajado y que ni siquiera la quieres ver. Sí, totalmente te puede causar, o sea, incluso estos olvidos, ¿no? Y que no son intencionales, o sea, de verdad se te va, yo digo, para mí es una palabra que uso mucho, se me van las cabras al monte. Y de repente cuando caes en la realidad dices, ay, ¿en qué momento pasó? O sea, ni cuenta me di, pero luego te lo toman a mal y luego se vienen conflictos y bueno, es todo un rollo, sí, ¿verdad? No saben lo enojado que está mi hermano, que se me olvidaba. Todavía me dice, ¿te acuerdas cuántas veces me dejaste en el kinder? Y yo, ay, perdón. Pero sí, no era intencional de verdad, o sea, exacto. Se te olvida. Se pasa. También, por ejemplo, tenemos esta disociación de nosotros. ¿Qué sucede? Yo cuando viví una experiencia de pérdida significativa y cuando ya la empecé a tocar, hagan de cuenta que yo decía, es que mi cuerpo está aquí. O sea, yo estoy aquí, estoy segura que estoy aquí. Pero sentía que mi alma, mi pensamiento, mi ser, andaba viajando en otro lado. O sea, estaba en otro planeta. O sea, era como esta división de mí y que se siente que no soy yo, o sea, no estoy conmigo. Entonces, podemos también tener estos eventos, el hecho de tener sentimientos de culpa. También empiezan a haber muchos sentimientos de culpa, tener desestabilización emocional o tener un mundo de emociones en la cabeza, así como un nudo de muchas emociones dentro de la cabeza. También otra cosa que se vive mucho son pensamientos
constantes del evento, se le llama pensamientos obsesivos, porque luego empiezas a pensar, a repensar, a recapitular y a volver. ¿Por qué? Porque la cabeza, nuestra mente, está buscando darle un sentido a eso que pasó. Entonces piensa y piensa y piensa. También sucede y es normal que pueda pasar. Sí, porque la mente tiene que entender, ¿sí? Y le da una explicación a lo que sucede. En lugar de que tú le digas a tu mente, ¿sabes qué? Estamos así, esa por esto y por lo otro. No, ella se busca la explicación y te la dice a ti. Y entonces vives así, o sea, si es, no es, ¿qué está pasando? Y sí te confundes, si llegas a pensar, por ejemplo, yo llegaba a pensar que mi mamá no había fallecido, sino que se había ido de viaje o que estaba en el hospital y de repente tenía hasta la esperanza de que regresara. Exacto, o sea, se vive en este estado de negación. Sí. De hecho, para que vayan dándose cuenta, porque ahorita no vamos a hablar como tal las diferentes etapas del duelo, eso lo vamos a ver más adelante, pero una de las etapas que es como la primera por donde está y a veces dura uno un buen tiempo estacionado ahí, es justamente la negación, ¿verdad? Que es el no quiero darme cuenta, no quiero saber, no quiero hablar del tema, no quiero nada relacionado con eso, evito, y ahí a veces estamos, pero también es una etapa de protección, porque es donde la mente empieza a buscar cómo encontrarle un sentido a lo que está pasando para poder continuar viviendo, ¿verdad? Otro punto que también es importante saber que puede pasar es que existe la desesperanza, ¿no? Sí. Así totalmente pareciera que no, se acabó, o sea, no hay más. Y esa desesperanza, si se vive, se está presente. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro corazón está herido, estamos en una tristeza profunda. Muchas veces, no sé si a ti te pasa en los acompañamientos que das, Glo, pero toda la gente llega diciéndote que está en depresión. Sí. ¿Verdad? Es que yo estoy en depresión y yo de hecho nunca les digo, sí, estás en depresión, porque para estar en depresión tienes que cumplir con ciertas características y les digo, ni te las voy a decir para que no te sugestiones, ¿no? Y muchas veces lo que sí estamos viviendo es una tristeza profunda. Sí, una desesperanza, porque a veces llegan y dicen, es que ya no sé qué hacer, o sea, yo ya troné, ya no puedo más, y sí te dicen, ayúdame, porque ya no, o sea, así llegó una paciente y me dijo, no, ya no sé, o sea, vine porque de plano no sé qué hacer. Sí, de hecho, fíjense, también aparece el miedo, mucho el miedo a lo que sigue, qué va a pasar, hay miedo y es normal que exista, porque también el miedo nos protege. Entonces, puede haber miedo y también puede haber una parte de síntomas físicos, o sea, hay síntomas físicos, dolores de cabeza, dolor de cuerpo, ¿qué más se puede manifestar? Falta de apetito, sí, cansancio, mucho cansancio puedes experimentar. A veces no sabes ni por qué, solo estás cansada, ¿sí? Puede haber mucho sueño también, ¿sí? Ganas de estar dormida, incluso si te duermes, pero pasa más en el día que en las noches. Así es, sí, pues bueno, eso en general es lo que pudiéramos nosotros estar experimentando cuando nosotros vamos viviendo una herida que nos estamos dando cuenta que sí tiene que ver con una pérdida significativa y que ya la estoy haciendo consciente y que entonces la voy a tener que me voy a tener que permitir dar el permiso, si es que lo quieres. Si no, lo puedes seguir aplazando el tiempo que tú decidas, pero también tú decides cuánto tiempo quieres permanecer en ese estado de sobrevivencia solamente, ¿verdad? Sí, como yo, que duré 15 años, no se los recomiendo para nada. Exacto, no es grato. Hágalo pronto. Exacto, dense la oportunidad. Sí, dense ese permiso, porque es darse ese permiso, es decir, sí, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo merezco. ¿Por qué? Porque quiero estar bien, porque merezco estar bien. Nadie vinimos a este mundo a estar sufriendo, eso no es cierto. Sí, venimos a conocer la felicidad desde aquí y todos merecemos estar bien. Así es, y depende de nosotros, porque Dios nos permite, nos deja, está con nosotros, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte para poder cumplir con todo ese plan que Dios quiere para nosotros y que es la plenitud, que es que vivamos bien, buscando siempre el bien mayor, ¿verdad? Sí.
Y bueno, vamos a darles algunas herramientas que pueden utilizar, que pueden empezar a poner en práctica una vez que ya detecté que, ok, sí, me voy a dar el permiso, ¿qué sigue? Pues sigue empezar a permitirte sentir. Esa es la primera que yo te voy a decir y ya Gloria lo acaba de decir también. Permítete sentir que lo que sientas, enojo, tristeza, melancolía, incluso alegría, porque hay momentos que se siente alegría, porque son parte de ese vaivén de emociones y que les digo, cuando vivan la alegría, disfrútenla, llénense de eso para que sea la que los sostenga cuando vienen los momentos de estas emociones que no me hacen sentir bien. Entonces, permitirse sentir, ese es lo primero, sin que nadie te diga, no llores, porque eso sí, va a haber muchas personas que nos van a querer dar 1001 sugerencias y se agradecen porque véanlo desde esta perspectiva, lo hacen porque realmente pues nos quieren ver bien, nos quieren ayudar, pero a veces nos limitan. Entonces yo en los acompañamientos les digo, miren, aplíquenlo y díganselo de esta manera. Déjame que estoy llorando. Incluso hasta hay canciones ya que lo mencionan. Entonces, déjame que estoy llorando, déjame que estoy enojado. Eso sí, hay que empezar a aprender cómo voy a expresar esa emoción sin lastimar a terceros. Claro, sí, date ese permiso de sentir. Yo les digo también a mis acompañados, les digo, date permiso, porque de repente una me decía, es que estoy dando clases y me llega la tristeza. Y pues ni modo que me ponga a llorar enfrente de los alumnos. O sea, digo, ok, sí, no, pero sí puedes decirles, muchachos, espérenme tantito, te sales y te das el permiso. 5 minutos, 2 minutos, no sé lo que vas y vienes del baño, pero sí dense ese permiso. Ella me decía mucho, ay, es que sí, tienes razón, no me doy permisos. Digo, sí, date permiso. ¿Por qué? Porque es tu sentir, ¿sí? Y otro no lo puede entender, pero tú lo sientes, no importa si lo entienden o no, tú lo estás sintiendo. ¿Sí? Y tienes que contactar con él, porque si no tampoco tú lo vas a identificar, ¿sí? Ni lo vas a entender. Si no lo contactas y le das un nombre y dices, sí, quiero llorar, sí, estoy enojada, o sí, estoy triste. Entonces, también es reconocerlo y decir, es esto lo que estoy sintiendo. Así es, y por ejemplo, en esta parte del sentir, yo por ejemplo, una ocasión, esto me encantó porque creo que ni en MasterChef pican tan bien los vegetales. Yo recuerdo que yo estaba sumamente enojada, o sea, era de, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y el primero que se me ponga enfrente va a pagar todos los pecados de todo mundo, ¿no? Entonces, recuerdo mi mamá, en esa ocasión estaba de visita en casa de mi mamá, iban a hacer de comer pollo almendrado. Entonces hay que picar jícama, zanahoria y no me acuerdo qué más eran vegetales, pero como pues somos muchos ahí en la familia, o sea, no era una jícama, estamos hablando de 4 jícamas, un montón de zanahorias que cuando yo las vi al principio dije, ay no, yo picar todo eso, o sea, me voy a cansar, o sea, es muchísimo, yo lo veía como eterno, aparte que no soy tan afecta a la cocina. Entonces yo estaba, cuando me dieron la instrucción, yo todavía no estaba enojada. Sucede un evento del cual yo, ¡pum!, pero me prendí como nunca. O sea, son de las pocas veces que me enojo a esa magnitud. Entonces, mis papás se fueron de casa, me dejan ahí y me meto a la cocina. Dije, de aquí soy. ¿Dónde voy a canalizar el sacar mi enojo? Picando verdura. Y no creen que, ay, le pasé mis malos sentimientos a las vegetales. No, que no se pasan. Entonces empecé, pero así a picar. De repente ya se había bajado todo eso, que hasta yo me sorprendí, dije, échenle más porque todavía ocupo. Y recuerdo que entró mi hijo a la cocina y no recuerdo qué me dijo, que como puerquito espín volteé y contesté, obviamente no contesté de buena forma, y entonces me dice, ay, y yo casi me le quería ir encima, pero me controlé, porque eso también tenemos el poder de controlar esa reacción. Me controlé y lo único que hice fue respirar y le dije, mira, ahorita estoy como agua para chocolate, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Si tú me la quieres pagar, quédate, y si no, retírate. Ahorita estoy muy enojada y necesito trabajar y elaborar mi enojo, pero ahorita no quiero a nadie cerca porque puedo decir algo que puedo lastimar. Se da la media vuelta, se retira y yo seguí
corte y corte, y eso me fue ayudando a ir pensando, a ir expresando eso que yo estaba sintiendo hasta lograr recobrar otra vez esa paz que me caracteriza. Entonces es bien importante poder validar tus emociones, pero también cómo las vas a canalizar. Y saber que está bien no estar bien es una frase que ya la escucho por todos lados, ¿verdad? Sí. Entonces, está bien no estar bien, porque normalmente nos han acostumbrado, Glo, o tú qué opinas, a que tienes que estar bien todo el tiempo y, ay no, eso es bien pesado y no se puede. Sí, te dicen, es que, en mi caso no, es que eres la mayor, es que tienes que dar el ejemplo, es que cómo te vas a dejar caer si los demás dependen de ti. Y entonces te agobia el que te digan, tú tienes que estar bien, pero también por el otro lado está lo que estás sintiendo, y entras en un momento, bueno, a mí me pasaba en el que yo quería correr, ¿ya? Y no me vean, y no me digan, y no me hagan, porque ya estoy enfadada. Así, totalmente. Entonces, pues bueno, Lina, un saludo, gracias porque nos estás escuchando. Aquí estamos esperando sus saluditos, sus mensajitos. Si tienen alguna duda, con toda confianza, aprovéchenos porque ya casi nos vamos para poder cerrar con este tema. Y bueno, otra cosa que también es bien importante, desde mi perspectiva, desde la vivencia, a veces cuando estamos en momentos difíciles, si no somos personas de fe, nos cuesta confiar y creer en Dios. Esa es la realidad. Y también sucede, y no está mal. Hay que darnos tiempo, Dios creo que también nos entiende. Pero si tú vives una vida de fe, eres una persona que vive en una vida de fe, utiliza eso a tu favor. Ayúdate, ¿sí? Aún en los momentos difíciles, incluso yo se lo digo a Dios, Señor, no entiendo cómo no has hecho nada para cambiar esto que está pasando en mi vida, pero si tú lo permites, es porque es bien para mí. Y lo dice en Romanos, ¿verdad? Y en esta parte dice, todo lo que sucede a tu vida es para bien del que ama al Señor. Entonces mi confianza es esa. Si no estoy viendo ahorita la luz, sino lo tupido, la tempestad, digo, bueno, si Dios lo está permitiendo que pase, porque pudiera quitarlo, porque es Dios, pero simplemente deja que pase, es para mi bien. Y entonces eso me sostiene y me da fortaleza para seguir adelante, dejándome sentir, dejándome expresar mis emociones, dándome tiempo. Date tiempo de poder vivir ese proceso. Sí, date tiempo, y como dice Wendy, sí confía en la misericordia de Dios, confía en su sabiduría, sí, porque Él no dice, que pase esto para que fulanita sufra, no, son cosas de la vida, sí, suceden simplemente porque la vida es así, sí. Él simplemente toma esa experiencia que para ti fue difícil para transformarte y pulirte, y entonces hacerte de alguna manera una mejor versión de ti misma, ¿sí? Pero siempre está ahí su misericordia y siempre está su cariño, ¿sí? Si no tienen esa parte bonita de la fe, sí les recomiendo yo mucho que la busquen, porque sí te ayuda muchísimo. A veces no la ves. Yo tuve una formación de fe desde mi casa con mi mamá, y eso me ayudó a mí mucho, ¿sí? Digo, en el grupo de jóvenes que no me dejaban tampoco en paz, y Dios estuvo ahí todo el tiempo, y yo lo creo, y eso me fortaleció muchísimo. Cuando me di cuenta dije, wow, o sea que ni siquiera estaba sola, ¿sí? Él estaba ahí conmigo. Uh-huh. Totalmente, nuestro Señor está acompañándonos, y más que Él, que sabe el sufrimiento, Él lo vivió, sí. Él lo vivió. Nuestra Madre Santísima también padeció el sufrimiento, también pasó la pérdida, también pasó, o sea, es como irte a refugiar en un lugar seguro y pedirle con fe y dejarte sentir, o sea, que deja bajar ese bálsamo de consuelo y de sabiduría y de entendimiento. Otra parte importante que yo les comento, como en estos momentos está una desestabilización emocional, no tomes decisiones importantes. Ay, no. Porque si estás con esas emociones sube y baja, puedes tomar decisiones que después te vas a arrepentir. Entonces, si puedes postergar un poco esas decisiones a que sientas que está estabilizado tu parte emocional, que estás mucho mejor, será de buena ayuda para ti, para evitarte otros conflictos más adelante. Sí, que después tengas que tener otro duelo por una mala decisión. Uh-huh.
Exacto, porque se viven duelos por malas decisiones. Sí, también por eso. Así es. Maribel Casillas, un abrazo, saludos, gracias, bendiciones también para ti, muy agradecidos que están con nosotros. También otra herramienta que yo les sugiero para que puedan expresar, porque a veces no sabemos con quién platicar, porque luego nos están juzgando o ya nos quieren decir ánimo, ánimo, échale ganas, o sea, espérate, no es que no le quiera echar ánimos, o sea, esa parte no ayuda. Entonces, si no tengo con quién hablar, si no hago este diálogo con Dios, si no tengo un soporte, ahorita luego nos va a hablar de esta parte del soporte que tenemos que tener, de buscar ese soporte, pues haz un diario para ti, guárdalo donde más confianza tú tengas y ponte a escribir lo que vas experimentando, porque el desahogarte de esa manera también te va a ayudar a ir calmando tus emociones, ¿verdad? Claro, fíjate, ahorita me recuerdas algo que yo también recomiendo mucho. Yo les digo, cuando sienten la emoción, escríbela, me siento así, y trata de darte cuenta por qué me estoy sintiendo así. Y después, cuando la hayas trabajado, cómo le hice para salir de esta emoción y pasar a esta. Digo, y entonces lo lees y te vas dando cuenta que sí, o sea, sí te vas para abajo, pero también te puedes levantar, ¿sí? Y eso también te da mucha confianza en que se puede. Así es, tener una red de apoyo, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues vamos a ir concluyendo. El tiempo casi se nos está terminando, nos dice Ariel, 5 minutitos. Muy bien, Ariel, gracias. Y es poder cerrar este tema dando gracias también a Flor. Amiga, qué dicha que nos estés escuchando. Dice, saludos, mujeres bellas. Qué bonito verlas nuevamente. Muchas gracias por este tema tan bonito e importante para salir adelante y tener una vida plena. Sí, claro. Totalmente. Y bueno, ¿cómo cerramos? ¿Cómo cierras, Glo? ¿Cómo quieres concluir este programa? ¿Qué les quieres decir? Bueno, yo les quiero decir que, como ya mencionábamos, tener un duelo y salir del dolor es una decisión, ¿sí? Tú eres la única que puedes o el único que puedes decir, quiero salir de esto, ¿sí? Y puedes llorar y puedes sentir tu dolor y puedes tener miedo y te puedes quedar ahí, puedes cerrar tu mente a otra posibilidad, ¿sí? Y cerrar tus ojos y no querer ver más. O también puedes decir, esto sí lo tengo, perdí aquello, pero tengo esto, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, no sé. Tengo la capacidad de salir adelante, puedes seguir sonriendo, puedes seguir amando. Si tienes si tuviste una pérdida por un ser querido, puedes recordar lo que sí te dejó ese ser querido en el tiempo que estuvo contigo y darle ese significado, ¿sí? Más que el que se fue, lo que sí me dejó, lo que sí me enseñó, ¿sí? Pero obviamente es tu decisión, ¿sí? Salir adelante o quedarte ahí. Así es. Y los que estamos para acompañar, pues también respetamos que tú quieras quedarte ahí o que quieras salir. Así es, totalmente. De hecho, darte cuenta que el duelo es un proceso natural. Si por sí solo no requeriría de ayuda profesional, por sí solo, porque es un proceso natural que tenemos. Pero si el vivir esta etapa te sobrepasa y solo no puedes o sola no puedes, busca la ayuda profesional para acompañarte, para darte ese caminito, como nos decía Rebe en alguno de los programas, somos ese puente para mostrarte la luz hacia dónde poder caminar y ayudarte a crecer, ayudarte a sanar. Yo quiero concluir con un pensamiento que escribe Doug Manning y dice, el duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre y estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera que tiene la naturaleza de curar un corazón roto. Y el tema de hoy es, si pierdes, no te pierdas. O sea, cuando vivas una pérdida significativa, vive tu duelo y no te pierdas, no pierdas ese arte de vivir. Muchísimas gracias. Gracias, Glo. Un placer compartir contigo este espacio. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.